para poder reconocer tu señorío en el universo como la persona más importante, como el Rey del universo, como la persona que tiene todo el control en nuestras vidas, y que aunque pareciera que muchas cosas se derrumban, tú eres Rey, y eso es lo importante. Tú eres el que gobierna y que sostiene y que nos sigue sosteniendo. Te damos gracias, Señor, por tu señorío y por tu reinado en el universo y en el universo de nuestras vidas, de nuestras familias. Te pedimos tu bendición para nuestros países de origen. Te pedimos que reines, que venga tu reino, Señor, a nuestras vidas y al mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos pues ante esta solemnidad de Cristo Rey, como ya lo decía, una fiesta muy, muy importante. Yo creo que conforme nos acercamos más hacia el final de los tiempos, esta fiesta de Cristo Rey va a seguir siendo o va a estar siendo una de las fiestas más celebradas, porque finalmente creemos pues que el único Señor de la historia es Cristo. Cristo tiene pues el poder para ser la persona más importante, porque Él se humilló, se sacrificó por nosotros, y es el Cordero inocente que nos puede salvar en cada momento de dificultad. Hoy en día, ¿verdad?, se está pasando momentos difíciles, sin embargo, Él es el único que puede salvarnos. Quisiera hacer un poquito de historia, que quede claro que es historia, lo que voy a mencionar ahorita, por la importancia de esta fiesta. Más o menos, ahora sí que, como dicen los corridos, ¿verdad? Corría el año de 1910, cuando empezó la Revolución Mexicana. Varios personajes intervinieron allí para que esta revolución se diera. Había estado ya por 34 años el gobierno de Porfirio Díaz, un gobierno que pues sí hizo cosas buenas, pero había pues sometido a la población. Entonces, de diferentes lugares se levantaron en armas, y bueno, desde el sur Zapata, en el norte Villa, en el centro Madero, con su plan el plan de San Luis. Fue un plan que hizo que cayera el régimen de Porfirio Díaz. En ese tiempo, del 1910 al 1920, fue una de las guerras civiles, o de las revoluciones, mejor dicho, más grandes en América Latina, que dejó marcado América Latina. Realmente hubieron mucha gente que murió, desafortunadamente, y más o menos logró levantarse un poco el país hacia 1920, pero para entrar en una situación todavía más complicada con cuestiones de la fe. En el año 1913, los obispos de México, viendo cómo estaba la situación, porque estos revolucionarios no crean que eran una perita en dulce, o sea, muchos de ellos también se vinieron matando unos a otros. De hecho, todos los grandes insurgentes vinieron muriendo asesinados unos por otros. Los obispos estaban preocupados y mandaron una carta al Papa de ese tiempo, al Papa Pío X. Le pidieron que Cristo fuera entronizado como el Rey de México, y que tuviera pues su corona y que tuviera su cetro, como para buscar la manera de mediar la guerra fratricida, ¿verdad?, entre hermanos, y a la vez queriendo poner orden, pero a la vez pues no había ese orden. El Papa de ese tiempo accedió con mucha gusto y con mucha alegría, les concede eso. Dice, pues esta fiesta de Cristo Rey, o este emblema, realmente cobró en todo el orbe católico, vino siendo una fiesta que a partir de esas fechas se estableció en toda la cristiandad. Es importante pues que en medio de las dificultades siempre pongamos a Cristo como el Rey. Muchos de ustedes, yo mismo, hemos vivido momentos difíciles. Mucha gente a veces quisiera inclusive hasta no venir a misa, ¿verdad?, para poder pues
no verse en una situación de desventaja ante las situaciones que estamos viviendo en cuestión migratoria. Sin embargo, estamos pues ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el que finalmente tiene el control y el gobierno de todo lo que hay. No tengamos miedo, tengamos confianza, tengamos fe de que Él cuida de nosotros, que Él es nuestro refugio. Claro, siempre y cuando nos alineemos con sus enseñanzas, con la manera que Él nos propone. El reinado de Cristo es un reino de paz, de amor, de justicia, de humildad, un reinado que nos viene finalmente trayendo los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la alegría, la paz, la paciencia. Para terminar, pues, mi parte histórica de introducción, un regreso a lo más importante que es el mensaje del Evangelio, fue entronizado Cristo como Rey y eso tuvo una fuerza muy grande porque salió del alma de un pueblo que había estado viviendo esa revolución que causó muchas muertes y quedó desde entonces, desde el año 1914, enero del 14, esa frase cuando después de la misa, se tuvo la misa, se tuvo la homilía y después de la homilía se entronizó en plena vista en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, pues quedó marcado para un parteaguas en la historia, no solo de México, sino de América Latina especialmente y finalmente pues del mundo entero, porque esta fiesta, como digo, cobró una dimensión universal. Y se quedó la frase de Viva Cristo Rey como una frase verdaderamente revolucionaria, pero revolucionaria en el sentido de que queremos un reino mejor. Como sabemos, y Jesús mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, yo no voy a vencer con armas, no voy a vencer con otra cosa más que el amor, el perdón, la humildad. Jesús está en la cruz, están los dos ladrones. Este es el escenario, se están burlando los dirigentes de aquel tiempo. Archontai se utiliza en griego para hablar de los dirigentes, tanto civiles como religiosos, están burlándose de Jesús. Si tú de verdad eres tan bueno como dices, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Entonces sí te vamos a creer. Los soldados también toman la misma actitud de burlarse de Jesús y le dicen lo mismo, prácticamente parecía como toda una campaña de burla contra Jesús. Le dice, si eres verdaderamente el Rey de los judíos, sálvate. Inclusive estaba el letrero que decía, la pena de muerte era Jesucristo, Rey de los judíos, era la causa de su muerte. Ellos lo pusieron como una burla, pero finalmente era una verdad, que el único Rey que han tenido el pueblo de Israel es Jesucristo, y no solamente Él, sino este pueblo, sino toda la humanidad. Viene después la tercera persona que está burlándose de Jesús, que es el ladrón. Recuerden que había dos ladrones. La tradición nos dice que uno se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas. Gestas era el ladrón malo, el que también se burlaba. Y le dice lo mismo. Aquí hay que tener cuidado. Yo hago una observación que mucha gente a veces repite lo que otros están diciendo. Ve que se están burlando de Jesús los archontais, que se están burlando de Jesús los soldados, y él también repite lo mismo. Es decir, que su cerebro no funciona, simplemente lo que la publicidad le está diciendo, eso es lo que hace y lo que dice. Y vuelve a burlarse de Jesús. Si eres el verdadero Rey, si eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros también. Jesús en varias ocasiones lo dejó muy claro, diciendo que su reino no era de este mundo. Dice, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para recuperarla. Y no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, por su familia, por la gente que ama. Ese es el amor más grande que puede haber. Entonces Jesucristo nos iba a bajar en la cruz porque Él sabía que de esta manera el sacrificio y el amor se demuestra con obras, con sufrimiento, no solamente con palabras. Por eso Jesús no se bajó,
porque lo estaban ahora sí que casi obligando, ¿verdad? Si de verdad eres tú Dios, si de verdad dices quién eres, entonces bájate. Jesús pues nos da esta vida nueva, nos da la salvación, y por eso dice San Pablo en una de sus cartas que se humilló a sí mismo, que murió con una muerte de cruz, la muerte más vergonzosa. Recuerden que a Cristo le quitaron sus vestiduras y todo, lo está diciendo el pasaje, y la gente estaba como en un espectáculo viendo todo esto. Quiero agregar un detalle histórico también aquí. En el 1953, la reina Isabel fue la primera coronación que se transmitió en vía televisiva. En la reina Isabel de Inglaterra se televisó su coronación, ¿verdad? Y pues todo un espectáculo. Pero qué contraste pues con el de Jesús, ¿verdad? Que él es un rey, como decíamos, su capa es, su manto es su sangre y su corona es una corona de espinas. De esta manera nos enseña a nosotros los cristianos que a veces en la derrota aparente, en la humillación, en las burlas, está pues la redención, está la salvación. Y bueno, alineemos pues nuestra vida hacia Él. Por ayer les mandaba este mensaje que mando siempre todos los sábados como preparación remota, que en nuestros sufrimientos Cristo está con nosotros. Cristo no nos manda una carta desde el espacio para decirnos que nos ama y que está con nosotros, sino nos lo manifiesta Él mismo sufriendo. Con estos dos ladrones que estaban a un lado, nos manifiesta que está con nosotros. El personaje central obviamente es Cristo, pero junto con Él está uno de los ladrones, porque al final todos somos ladrones, todos nos hemos portado mal. En estos días por ahí he estado dando acompañamiento a una familia acá hacia la parte sur de la ciudad, por allá, lejos de por aquí, y está en una problemática muy dura. El muchacho de unos 18 años pues hizo un accidente en carro y asesinó, bueno, mató a alguien. Él no andaba muy bien, no andaba bajo ciertos influjos. Obviamente los papás se lo habían advertido ya varias veces, pero ustedes saben que a veces los muchachos a veces no entienden hasta que no pasa algo. Y a veces cuando ya pasa algo, pues ya ni cómo remediar tantas cosas, ya va demasiado avanzado. Pero aún así, la situación es que finalmente todos, de una manera u otra, todos la regamos. Era lo que yo le decía, o sea, todo mundo, delante de Jesús, tanto el buen ladrón como el mal ladrón, todo mundo hemos hecho algún delito delante de Dios, hemos delinquido delante de Dios. Aquí nada más está la diferencia si vamos a burlarnos de Jesús todavía, o bien vamos a decir, como dijo el buen ladrón, le dijo a su compañero: hey, un momento, párale, ¿verdad? Stop. Le digo, este hombre ningún mal ha hecho. Nosotros estamos aquí porque la merecíamos. Por todos los delitos que hemos cometido, estamos aquí pagando nuestros delitos. Pero en cambio este hombre ningún mal ha hecho. Y ya le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesus, remember me. Hay una canción de TC que es muy bonita. Yo, mientras preparaba este sermón, me acordaba de este canto, que básicamente es eso, repetir: Jesús, acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, cuando comiences a reinar. Y yo creo que esa palabra también debería estar en nuestra vida. Señor, acuérdate de mí. Hay veces que las cosas no nos salen tan bien y decirle: Señor, acuérdate de mí. Hay situaciones difíciles y solamente hay una persona que puede sacarnos de esas situaciones, que es Jesús. Y claro, nos da también a los seres humanos pues, la capacidad de alguna manera también ser
ayudantes de otros, ser otros Cristos para otra gente. Recuerden que a través del bautismo, los seres humanos bautizados nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Son los tres múneras de Cristo. Y eso es lo que a través del bautismo nos convertimos. Ya la comunión y la confirmación se viene a completar todo eso, pero para confirmar que somos eso, profetas, que tenemos que hablar de la verdad de Dios. A veces hay gente que se avergüenza de hablar de Dios, ¿verdad? Que no nos dé vergüenza, somos profetas, sacerdotes, porque también ofrecemos un culto. Hay un sacerdote que coordina, que dirige, pero finalmente esta asamblea que estamos aquí somos un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, porque también Dios nos ha dado la capacidad de hacer que venga su reino. Por eso en el Padre Nuestro decimos que venga tu reino. Pues ya como conclusión y como enseñanza, si quisiéramos llevarnos un compromiso, es ese, ¿verdad? Decir, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese ladrón bueno, la tradición le da el nombre de Dimas, y es muy bonito esta parte que les voy a platicar. En algunos escritos he encontrado que este ladrón de muy jovencito, de muy joven se había encontrado con Jesús, ya conocía a Jesús, él había tenido ya la oportunidad de encontrarse con él, pero ustedes saben que a veces las amistades y todo, a veces hay gente que le gana más la maldad y se enredó en muchas situaciones, y cuando acordó pues ya estaba pues, metido en una situación de maldad, de asaltos, de homicidios, de muchas cosas, pero finalmente él conocía a Jesús y en la cruz tiene esa oportunidad. Seguramente él la había en sus oraciones, porque no crean, hay gente que aún que anda metido en todo ese rollo se acuerda de Dios, y se le hizo pues escuchar, que Dios le escuchara sus oraciones, y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? En verdad te digo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, una vez más, agradecemos a Dios que nos dé la oportunidad, porque como siempre en la Biblia y en los mensajes, siempre debemos ubicarnos en esa persona, y hoy ustedes y yo somos ese ladrón que también le pide a Jesús que se acuerde de nosotros, que se acuerde de nosotros cuando esté en su reino, y que no se fije tanto en nuestras limitaciones y pecados, sino que se fije en su sacrificio en la cruz, o como decimos en la misa, en la fe de la iglesia, que es la que nos sostiene. Vamos pues a continuar nuestra Eucaristía celebrando esta fiesta de Cristo Rey, y que digamos también que viva Cristo Rey, y que podamos también nosotros proclamar su reinado, que no tengamos vergüenza pues de esto. Los cristeros, la lucha cristera fue del año 20 al 30. Fíjense, supuestamente México había logrado ya cierta estabilidad con la Constitución de Carranza en el 1917, pero finalmente, como decimos, si no está Cristo de por medio, o sea, puede haber cambios de gobiernos como lo que está pasando ahorita en México o en los países del mundo, pero si no está Cristo de por medio, pues va a ser una quimera. Esto va a ser simplemente algo que no tiene solidez. Quería decir esto, uno de los primeros mártires en morir en la Revolución Cristera fue el padre Agustín Pro, por cierto, de Guadalupe a Zacatecas. Para aquellos que son de Zacatecas sepan que tienen sangre cristera y que tienen gente muy valiente. Un joven sacerdote que había regresado de Europa a México, y bueno, esta parte, ellos decían viva Cristo Rey, porque fueron perseguidos, no querían que hubiera misas, no querían que hubiera celebraciones, procesiones ni nada, ni que los sacerdotes estuvieran ejerciendo. Pues es cuando el comunismo llegó a México así tan fuerte. Y bueno, hubo muchos hombres. He hablado más de Joselito, el niño que a los 14 años murió, pero hoy quería pues también
que nos encomendáramos a Joselito, todos nuestros jóvenes, deberíamos de consagrar nuestros jóvenes pues a Cristo Rey, y que tengan intercesores como José Sánchez del Río, conocido como Joselito, que les dé la fuerza para proclamar la victoria de Cristo, o como el Padre Pro, ¿verdad?, que también murió fusilado, ¿verdad?, murió fusilado y entregó su vida y murió diciendo: viva Cristo Rey. Vamos pues a darle gracias a Dios por estos mártires, y que no nos avergoncemos jamás del nombre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.